Bien, entonces nosotros estábamos acá. Estábamos, ya habíamos establecido varios, bueno, la definición de límite y, y alguna de las propiedades más importantes. A esta propiedad es muy interesante. Esta propiedad es muy interesante porque nos indica que si tú tienes un candidato al límite y tú la diferencia la logras acotar por una función que tiende a cero, entonces efectivamente el candidato al límite es el límite. Eso es lo que estamos diciendo acá. En los ejemplos, como el que aparece ahí, nosotros nos damos cuenta que podemos, muy bajo, nos damos cuenta que podemos hacer este acotamiento, que va a ser el mismo truco que se va a repetir con frecuencia, y darnos cuenta que la expresión, usando la desigualdad que está encerrada acá, eh, efectivamente es menor o igual que x cubo en este caso. Y esto tendría a cero cuando x, y tienden a cero. Recuerde que si x, y tienden a cero, separadamente tanto x, y tienden a cero. Y entonces, de acuerdo con el resultado anterior, la función tiende a cero, porque L aquí es cero. Entonces, si logramos acotarlo de esa manera, es porque tendía originalmente a cero. La función tiene límite cuando x, y tiende a cero y el límite vale cero. Y planteamos algunas otras propiedades acá, de composición, cambio de variable, etcétera, y llegamos al resultado más importante en esta parte, que es el siguiente. Vamos a, como el siguiente resultado, o la siguiente proposición, para cuando el límite no existe. Entonces nosotros siempre vamos a asumir, cuando estamos trabajando con límites, en la cual te da 0 sobre 0, por ejemplo, y en la cual nosotros nos damos cuenta que no podemos hacer una manipulación algebraica directa, podríamos tratar de pensar de que no existe el límite. Y para eso vamos a hacer el siguiente procedimiento. ¿El que dice el resultado? El resultado dice que x0 es un punto de acumulación, recuerde. A ver, voy a aumentarlo un poco más. Entonces el resultado es el siguiente, dice, si el límite si la función tiene límite cuando x tiende a x0, entonces va a tener límite de cualquier manera que te acerques. Eso es lo que está diciendo acá, precisemos esta idea. Lo que está afirmando es lo siguiente, dice, si cuando tú escoges un conjunto para todo subconjunto de D que sea punto de acumulación de X, entonces el límite, cuando X tiende a X0 por punto de D, de C, entonces f de X tiende a L. El límite de la función restringida al conjunto C existe es igual a X. Recuerda que si nos estamos acercando al punto, nos estamos acercando independiente de cómo te estás acercando de cualquier manera al punto. Estás convergiendo de todas las infinitas posibilidades. ¿Ok? Entonces lo que está afirmando este resultado es que si el límite existe, va a existir independiente de cualquier manera que te acerques. Eso lo traducimos en la práctica como trayectorias o caminos. Si el límite existe independiente del camino con el cual te acercas al punto, el valor de la función en cada punto del camino se acerca a el punto x0, al valor del límite. Entonces, ¿cómo vamos a usar este resultado? Vamos a usar el resultado en la negación, es decir, que si tomamos dos caminos distintos y los límites en esos caminos distintos dan un distinto número, es porque la función originalmente no tiene límite. ¿Ok? Recuerda que acercarse al punto es, si yo escojo un camino, por ejemplo, si me quiero acercar a este punto, x0 y 0, yo puedo acercarme, por ejemplo, con una recta. Me puedo acercar con una recta. O me puedo acercar con alguna curva.
¿A qué me refiero con acercarme con una recta? A decir que los puntos X, Y, o en general los puntos, están en esa curva o en ese camino. Cuando tú solamente te acercas por puntos de ese camino, la función debe acercarse a algún valor. Si eso ocurre para valores distintos, con caminos distintos, es porque originalmente la función no tenía límite. De esa manera nosotros lo vamos a ocupar. Y eso es lo que vamos a ilustrar. Entonces, veamos un primer ejemplo. Mira, la función está definida en R2 menos el 0, 0. Voy a hacer varios ejemplos porque lo que resta es copiar esta idea. Y esta función no está definida en el 0, 0. 0, 0 es un punto de acumulación. Tú te puedes acercar, fíjate, todo el plano menos el origen. Te puedes acercar a ese punto de cualquier manera. Y vamos a escoger dos caminos distintos. Un camino va a ser el punto, los tipos de la forma 0i, o sea, el eje i. ¿Qué pasa si te acercas solamente con puntos de la forma 0,i, es decir, de este camino? Y el otro camino que vamos a considerar es XX, o sea, con la recta i igual a x. Si la función tiene límite, entonces el valor del límite debe ser el mismo para esos dos caminos. Entonces, cuando x, y tiende a 0, 0, pero por la trayectoria C1, es calcular el límite con, ese límite se calcula con reemplazando el camino, en este caso los x, y son de la forma 0, i. Y entonces el i tiende a 0. Y resulta que si calculamos este límite, cuando tú reemplazas en tu función la coordenada x la haces 0, te queda 0. Estamos reemplazando x igual 0. Y este límite entonces vale 0. Entonces si me voy por ese camino, que es el camino del eje y, el límite es 0. Si escogemos este otro camino, es decir, cuando la coordenada x es igual a la coordenada y, que es una manera particular de acercarse al origen, que le estamos llamando C2, el límite, ¿cómo queda? Aquí el cálculo no está hecho, voy a tener que hacerlo acá. El límite de f de x, x. Entonces vamos a reemplazar en mi fórmula a ser y igual a x. Cuando x, y tiende a 0, es decir, cuando x, x tiende a 0, bueno, x tiende a 0. Y nos queda este límite, cuando x tiende a 0, de x cuadrado partido por x cuadrado más x cuadrado. Entonces queda x cuadrado partido por 2x cuadrado. Un medio. Ese límite entonces es un medio. El límite no existe, porque si existiera, el valor tendría que ser el mismo independiente de cómo te acercas. Eso es lo que dice el resultado. Entonces vamos a ocupar este resultado para tratar de ver que el límite no existe. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer siempre en este tipo de límites, a menos que sea muy evidente, es pensar que no existe. Tratar de ver que falla. Tratar de ver que sí falla. Si al escoger muchos caminos, todos van en el mismo límite, probablemente eso da a entender de que efectivamente podría tener límite y sería ese número común. Y ahí estamos en un problema. Si logramos encontrar dos caminos distintos para el cual el límite o no existe o son valores distintos, el problema queda completamente resuelto. Eso es lo que voy a ilustrar ahora. Mira, vamos a analizar si existe este límite cuando la expresión es x cuadrado menos y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. X, y tiende a 0. Tratemos de ver que si este límite existe o no. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es con trayectorias. Me voy a acercar al punto, nuevamente, por la recta y igual a x. Tú tienes entera libertad de escoger la manera de acercarse. Tienen que escoger la trayectoria de tal manera que cuando x, y tienda a 0, con los puntos de la trayectoria también te vayas a 0, 0. Esa es la única restricción. O sea, yo no voy a tomar como trayectoria esa línea, porque no me estoy acercando a este punto. Tengo que tomar una trayectoria que te acerque al punto donde estás trabajando. Y la recta y igual a x pasa por el 0, 0. Por lo tanto, cuando el x tiende a 0, cada punto de la curva se va a 0. Entonces, si escogemos esa trayectoria, reemplacemos x igual y en mi fórmula, reemplazo en la fórmula, y tomo el límite ahora, cuando x tiende a 0. Tomar el límite
es tomar el límite cuando x tiende a 0. Y en este caso da 0 porque la función era constante ahí. ¿Ok? Entonces, llegamos a eso. El límite es 0 cuando vas de esa manera. Ahora, si escogemos otra trayectoria, que es la trayectoria y igual 0, o sea, si tú te mueves al origen, pero por puntos del eje X, ¿qué pasa con la función? Evaluamos la función en puntos de la trayectoria, o sea, puntos de la forma X, 0, al evaluar este tipo es 0, ese tipo es 0, como el X es distinto de 0, porque el X se acerca a 0, pero nunca es 0, la función también es constante, pero 1. Por lo tanto, el límite en esta otra trayectoria te da 1. Como son distintos, uno concluye que el límite no existe. Queda la pregunta, ¿qué hubiese pasado si el límite, si son iguales? Tendría que buscar otra trayectoria. La idea es buscar dos que fallen. Esa es la idea. Aquí ya, con esas dos ya funciona y el problema está completamente resuelto. Uno concluye, el límite no existe. Ahí tendría el problema resuelto. Estamos buscando trayectorias o formas de acercarte al punto. Tenemos el primer problema. Veamos otro problema. A ver. El límite cuando x, y tiende a 0 de esta función. Pues veamos acá. Vamos a considerar la trayectoria x igual y. Ese nuevamente nos vamos a ir por el eje, por la recta y igual x. Al punto 0, 0. Reemplacemos f de x, x. Reemplacemos acá, si el i vale x, queda x a la octava partido por x cuadrado más x a la cuarta. En el denominador podemos factorizar por x cuadrado. ¿Ok? Y aquí hay un 3. Así que queda x a la sexta. Y esa x a la sexta cancela el x a la octava y queda esto. ¿Ok? El denominador factorizo, es que ese cálculo no lo hice, ¿eh? Porque es muy como evidente esta altura. Y queda el cubo, ¿no? Entonces aparece un x a la sexta, cancela la octava, x cuadrado. Y sobra ese término, el que está ahí. 1 más x cuadrado al cubo. Y ahora tomamos el límite cuando x tiende a 0. Y el límite no da 0. Bien, el límite da 0. Ok, entonces probamos otra trayectoria. Fíjate, si escojo la trayectoria y igual 0, es decir, ¿cuánto vale la imagen de x, 0? Es 0. Y el límite coincide con el anterior. ¿Qué significa esto? No significa absolutamente nada, no he hecho absolutamente nada. Si escojo otra trayectoria, x igual 0 ahora, f de 0, y también es 0. El límite es 0. ¿Puedo concluir algo? Todavía no. Tengo que buscar trayectoria. Si encuentro una donde el límite no existe o es distinto, el problema está completamente resuelto. Después de hacer algunos cálculos, y uno ve ejemplos, y con los ejemplos se le ocurren qué tipo de trayectoria ocupar, por eso es que uno ve ejemplos, si escojo esta trayectoria, igual la raíz de x, si me acerco a 0 por esa curva, resulta que al evaluar, cambiar y por raíz de x, arriba te queda y x cuadrado, con x a la cuarta, x a la sexta. Y el denominador te queda y a la cuarta, pero y es x al 1/2, o sea, te queda x cuadrado. Con x cuadrado te queda 2 veces x cuadrado. Y en la potencia cubo te da a la sexta. Así que se cancelan y queda un octavo. En consecuencia, el límite ahora te da un octavo. Ah, entonces encontré una trayectoria con límite distinto, el problema no existe. ¿Ok? Uno tiene que ir probando, no hay ninguna receta aquí. Cuando uno ve ejemplos resueltos, uno toma en cuenta posibles trayectorias. ¿Qué pasa si pruebo con esta? ¿Qué pasa si pruebo con esa? ¿O pruebo con esa? Puede que no resulte, puede que resulte, eso no lo sabemos. ¿Ok? Veamos un tercer ejemplo. A ver, tengo la función x cuadrado, y cuadrado, x a la cuarta, y cuadrado. El límite tiende a 0. ¿Será que esta función tiene límite? ¿Existe el límite? Si es así, ¿cuánto vale? Probemos trayectorias. Este es mx, ¿ah? Aquí tengo que arreglarlo. Voy a tomar una trayectoria lineal. Fíjate que este m es la pendiente. Es decir, ¿qué pasa si me acerco al origen por y igual x, o por y igual 2x, o por y igual menos x?
por cualquier recta que pasa por el origen. ¿Qué pasa si yo escojo cualquiera de las rectas? Resulta que el límite es 0. Si yo reemplazo, en vez de y colocar mx, hago el cálculo acá, ok, ya. Hago el cálculo acá, después reviso. Entonces, hago el cálculo acá, y resulta que la expresión que queda, ¿dónde reemplazo? Aquí, este sí, y veo qué expresión queda en x, y tomo el límite cuando x tiende a 0, y el límite te vale 0. Y te vale 0 con cualquiera recta, o sea, por cualquier línea que pase por infinitos caminos. El límite te da 0, con cualquier elección de recta. Resulta que, chuta, entonces no puedo decir nada, tengo que tomar una trayectoria completamente distinta, una curva que no sea una línea. Escojo esta, por ejemplo. X igual y a la n, x igual y cuadrado, y cubo, etc. ¿Ok? Sí, voy a enviar los apuntes, déjeme terminar, después del final, durante el día envío los apuntes. Ya, entonces, si escojo x y a la n, con alguna potencia de n, cuadrado, cubo, etc., y reemplazo aquí, reemplacé en la expresión, y aquí puedo factorizar, si factorizo por y cuadrado, en el denominador, nos queda esta expresión. Y resulta que esta expresión, cuando el n es mayor que 1, también tiende a 0. Por lo tanto, tengo muchas curvas cuyo límite es 0. Entonces queda la pregunta, ¿será que en realidad el límite efectivamente es 0? Yo no puedo concluir de acá. No basta con tener muchas curvas, infinitas curvas, tantas como valores de m y tantas como valores de n para concluir que el límite es 0, porque puedo tomar una curva completa. Estos sí a la n son curvas así, ¿no? Por ejemplo, esa, o esta que está acá, es la cúbica, o una cosa cuártica en x, y todas esas pasan por 0, y tanto con estas, el límite es 0 y con estas es 0. ¿Será que es 0? No, porque puede que a lo mejor te falle con una curva así. A lo mejor con algo así el límite no es 0, porque no la he considerado. Pero uno dice a lo mejor el límite es 0. Si tenemos esa sospecha, porque no hay certeza, tenemos que entrar a ver si podemos probar que es 0. Y vamos a tener que probar que es 0. Entonces, es bastante más difícil mostrar que el límite existe y vale algo que darse cuenta que no existe. Entonces, aquí lo que podemos hacer es tratar de empezar a jugar. El límite, si existe, debería ser 0. Entonces, tratemos de jugar con esta expresión. Tratemos de acotar algo de la misma manera como en el ejemplo anterior. Por algo dimos el ejemplo antes. Ahí, ¿no? Para usar algo como esto. Si logramos acotarlo con algo que tienda a 0, el límite va a ser 0. Entonces hay que empezar a jugar con la desigualdad, no queda otra. No hay ningún camino. Y entonces, mira, lo que podemos hacer es, como tengo x cuadrado y cuadrado, puedo darme cuenta que puedo achicar el denominador. Y por lo tanto la fracción crece, ¿no? O bien, lo que puedo hacer acá es aumentar el numerador, da lo mismo, da lo mismo. El y cuadrado lo puedo cambiar por x cuadrado más y cuadrado, y entonces se cancela, y mediante ese acotamiento llegamos a que esto es eso. ¿Por qué se me ocurrió? Porque vi un problema anterior y copié la misma idea. Podría servir, por eso uno ve problema resuelto. Puede servir una misma idea, y en este caso sirve la misma idea. ¿Listo? Esta función está acotada por algo que sé que tiende a 0. Entonces el límite existe y debe valer 0. Ese es el cuento, por esa propiedad. Entonces aquí está el juego. Siempre vamos a pensar que el límite no existe, pero si después de probar mucho, con todos los caminos el límite te da un valor, tal vez exista, y se ajuste ese valor. ¿Ok? Ya, aquí hago este comentario. Todo lo que contamos para 2 variables vale también para 3 variables. La idea es exactamente la misma. Quiero estudiar el límite de esta función. Esto no nos debe paralizar porque el teorema que acabo de enunciar, ahí dice para funciones con cualquier cantidad de variables, Rn. Entonces, como es con cualquier cantidad de variables, también funciona con 3, con 5, con 1000. Tengo esta función y quiero ocupar trayectorias. Tengo la elección que quiera. Por ejemplo, si x es igual a y igual z,
y yo reemplazo ahí, te queda, después de simplificar abajo, puedo simplificar por x cuadrado, te queda esta expresión. Y entonces el límite tiende a 0. Es 0 cuando el x igual y igual z. ¿Qué otra elección posible puedo hacer? Bueno, si yo escojo y igual z igual 0, te está moviendo por el eje x, ahí está en el espacio ahora, aquí te está moviendo por el eje x, por esa línea te está moviendo al punto. Resulta que al reemplazar, esto se cancela y eso no está. Te queda x cubo sobre x cuadrado. Y el límite no existe. Por lo tanto, el límite no existe. Entonces, límite con 3 variables también los puedo abordar usando la misma técnica. Entonces, este límite falló. O sea, no tiene límite. ¿Ok? Este es el gran resultado. Tú escoges la trayectoria. Veamos otro. Una observación importante. Vamos a hablar de continuidad ahora. Vamos a seguir haciendo ejercicio. Mira. Si ahora tengo una función no definida a R, sino a Rm, Rm, es porque la función es de esta forma. Se llaman las coordenadas. Toma un vector de m coordenadas, de n coordenadas, y lo transforma en un vector de m coordenadas. Todas las funciones anteriores lo transformaba en un número. Ahora es un vector de m coordenadas. Ahí están las coordenadas. Cada coordenada, por lo tanto, depende del punto que tomé. Por lo tanto, cada coordenada es una función que se llama la función componente. ¿Okay? Como en el ejemplo 9 aquí que vamos a estudiar. Mira, así es una función de R2 en R3. X, Y lo transforma en 3 coordenadas. Cada coordenada es una función de X, Y. Y si fuera R4, R5, etc. Entonces, ¿qué dice la propiedad? La propiedad 5 dice, ¿cómo calculo el límite de estas funciones? Si la llegada son m coordenadas, simple. Calcula el límite de cada coordenada. Eso es lo que está diciendo. Para calcular el límite de esta función, basta que usted calcule el límite de cada coordenada. Y entonces formo el vector con estas coordenadas. Y ese es el vector límite de la función. El teorema dice en realidad lo siguiente. El límite existe cuando el límite de cada coordenada existe. Y en tal caso, el vector con esas de coordenadas, el vector de coordenadas límites va a ser el límite de la función. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de la función, ¿cómo lo tendría que ser? Tendría que estudiar el límite para esta función, para esa función y para esta función. ¿Ok? Tengo que estudiar cada uno de los límites que están ahí, que son límites cuyos valores son números. Por lo tanto, caemos en lo que hemos estado hablando. Calculamos o estudiamos, analizamos cada uno de los límites. Si cada uno de estos componentes tiene límite, entonces formamos el vector con esas coordenadas y va a ser el límite. Entonces, por ejemplo, la tercera es un límite bastante sencillo, porque cuando evaluamos x y y es 0, el denominador no se hace 0, así que este límite es simplemente cambiar x por y 0, álgebra de límites. Lo mismo en el segundo, álgebra de límites. En el primero es 0 sobre 0, hay que trabajar, pero este problema vale 0. Este límite vale 0. Porque este límite ya fue probado antes que vale 0, con un 5 aquí, ¿no? ¿Dónde está? Ahí. Salvo ese 5, el límite es 0. Por lo tanto, cada coordenada tiene límite. Entonces formamos el vector con esas coordenadas y ese es el límite de la función. Eso es lo que dice el resultado. Por lo tanto, esencialmente, lo mismo va a pasar groseramente con algunas derivadas. Si tú quieres hacer algo con la función, lo haces con las coordenadas. Groseramente estoy diciendo, hay que precisarlo un poco más, pero lo que le haga a las coordenadas, Profe, lo que se lo va a hacer a disculpe la una función. duda Sí, dígame, que le dígame. interrumpa. ¿Se podría aplicar L'Hopital ¿Dónde? en el primero, como queda 0 sobre 0?
No, pues no hay L'Hopital en variables, varias variables. No existe L'Hopital en Ah, variables. ya. Ya, esa era mi No duda. tenemos. Gracias, Lo profe. que sí tú puedes hacer, Ajá. cuando tú escoges el camino, fíjate que en cada uno de los ejemplos, cuando elegimos el camino, nos queda una fórmula de una sola variable, ¿cierto? Sí, Cuando yo escojo, ahí y, podría ahora- aplicar y ahí L'Hopital. puedes usar L'Hopital. Si en esa fórmula, suponte que tu función es tal que de x, y, supóngase que al hacer la elección del camino me queda, por ejemplo, esta, no sé. Suponte que tu fórmula, cuando el i vale algo con x, ahí puedo usar L'Hopital, porque está en una variable. Ahí sí, porque el problema dice, calcule el límite, calcúlelo como pueda. Calcúlalo, usando la herramienta de cálculo 1, de cálculo diferencial. Pero en dos variables no. Cuando te quedas en una variable, ahí tú dices, arréglesela como pueda. Puedes usar L'Hopital, etcétera, etcétera. Cuando si se Sí, profe, justifican. muchas gracias. ¿Sí? Ya. Veamos acá. Continuidad. Vamos a volver a retomar lo del límite de continuidad, esencialmente lo mismo. En el caso particular, como ustedes saben de sus cursos de cálculo en una variable, cuando el límite existe y es igual a la imagen del punto, la función se dice continua. ¿Correcto? Retrocedamos un poco antes, dice, una función de Rn en Rm, dada, un punto de acumulación que esté en el dominio. Recuerde que esto der significa el derivado. ¿Qué es el derivado? El conjunto de todos los puntos aproximables por d. Vuelvo a insistir que si tu dominio es este, si la función está definida ahí, no tiene sentido por preguntar con el límite cuando un punto está por acá, porque no estoy muy lejos. Me tengo que acercar por puntos de la región. Entonces el punto al cual uno es interesante preguntar si el límite es si el punto está dentro o es un punto acá. Si el punto está ahí, probablemente me puedo acercar por puntos del conjunto. Entonces, esos son los puntos de acumulación. X debe ser un punto de acumulación. Entonces, si aquí hay un punto de acumulación que está en el dominio de la función, es decir, podemos evaluar la función en el punto. Por ejemplo, acá esta función está definida para x, y distinto de 0, 0. 0, 0 no está en el dominio de esa función. No puedo evaluar el 0, 0 ahí. Sin embargo, 0, 0 es punto de acumulación. Pero quiero que esté en el dominio. La función es continua en el punto sí, y esta es la misma definición de límite. Dado epsilon existe delta, tal que si x está cercano de x0 y x es un punto de D, y esto es posible porque x0 es aproximable, su imagen ahora está cercana de ese vector. Y eso se traduce en términos de límite, como que el límite existe y vale, el valor del límite es el vector que es imagen de ese que está ahí. Si eso ocurre para todo punto del dominio, para todo, en todo valor, en todo punto de A, la función se dice continua ahí. ¿Ok? Entonces aquí recalcamos la idea. La continuidad, en la continuidad necesitamos que, en la continuidad que estamos considerando, no estamos considerando los puntos aislados acá, en la continuidad necesitamos que el punto esté en el dominio y además sea aproximable por puntos del dominio. ¿Sí? Además de tener que ser aproximable, el valor de la función debe estar definido. Ya, y como la continuidad la hemos definido en términos de límite, entonces uno debería esperar que la suma de funciones continuas es continua. Antes de ver eso, chequemos este ejemplo. Mira, estos ejemplos que están en el apunte. La pregunta f de x, y es esa fórmula si x, y es distinto de 0, 0. Y marca 0 cuando el x, y es 0, 0. Esta función es continua en todo punto distinto de 0, 0. Porque si ninguna de las dos coordenadas es 0, yo puedo evaluar acá y no hay problema, no estoy dividiendo por 0. Eso lo vamos a justificar con el álgebra de funciones continuas. ¿Ya? El problema está en 0. No sé si es continuo en 0. Si quisiéramos checar que es continuo en 0, tendría que ver si esto se cumple. Primero, si el límite tiene que existir y el valor del límite igual a la imagen del punto. Y ahora nosotros queremos estudiar ver si el límite existe.
No sabemos en principio si existe. Pero en este caso particular, el candidato al límite debe ser 0. Queremos ver si eso ocurre. Tengo esta desigualdad y aquí en realidad uno puede achicar el denominador. Entonces lo que estoy diciendo acá es que esto se puede achicar y por lo tanto la fracción crece. Y entonces en realidad la función es menor o igual que i en valor absoluto. Y entonces caemos nuevamente en este resultado. Ahí. Lo acotamos por algo que tiende a 0. Cuando x, y tiende a 0, en particular el y tiende a 0, entonces como este límite es 0, el límite de f de x cuando x, y tiende a 0 es 0. Hemos probado que la función tiene límite, pero además el valor del límite coincide con la imagen. Si la función es continua en 0. Si acá hubiese colocado otro número, 1 por ejemplo, o 3, la función no es continua. Porque el límite existe, pero no es igual a la imagen. Ahí no sería continua. Pero como el valor del límite es justo, el valor, como lo hemos definido, la función es continua. Ahí tenemos que esta función es continua en 0. La función del ejemplo 7, ¿será continua en 0? Bueno, y aquí ya, a la luz de los ejemplos lo que hemos aprendido de límites, parece que el límite no existe. Dice, esta función afirma, no es continua. ¿Por qué razón? Porque si tomamos este camino, x igual y, el límite te da 1, que es distinto de la imagen. Fíjate que con esto ya basta para mostrar que no es continua, porque nos estamos acercando de una manera y el límite se acerca a un número que no es este. Uno puede demostrar además que uno puede mostrar mucho más, que la función no tiene límite aquí, que el límite no existe. Fíjate que si acá escojo, tomo igual 0, fíjate que para esta función, bueno, ya, si tomo igual 0, esto es 0. Por lo tanto, el límite es 0. De hecho, el límite no existe acá. Con mayor razón, la función no es continua. ¿Ok? Entonces tenemos que la función no es continua. Entonces, lo que aprendimos de límite lo seguimos ocupando acá. Y de hecho, lo que aprendimos de límite, o las propiedades de límite permiten concluir todo esto. El álgebra de funciones continuas. Si f y g son continuas, la suma y la ponderación por escalar es continua. El producto también. Recuerda que las funciones van a R. Estas propiedades también valen de Rn en Rm, las que tengan sentido. Esta tiene sentido. Punto ni fracción tampoco, no podemos dividir vectores. En este caso, como la imagen es R, se puede. Si g de x es distinta de 0, el cociente es una función continua. Esta álgebra de funciones continuas es consecuencia de la propiedad del límite. Y tenemos la composición. Si tengo una compuesta, si f componemos f con g, es decir, si voy de acá, acá y de aquí voy allá, si voy de Rn a Rm y voy de Rm a Rp, y acá conecto, aquí tengo F y aquí tengo G, entonces tengo la compuesta, voy a anotar acá en rojo, que se anota así, esa es la función compuesta, lo que dice que si F es continua y G es continua, la composición es continua. ¿Sí? La consideración es que X0 es punto de acumulación, ¿sí? Asumiendo que F es continua en X0 y G es continua en F de X0, entonces la compuesta es continua en X0. Eso también es una consecuencia del cálculo de límites, propiedades para límites. Y tenemos el equivalente al caso que la función vaya a varias coordenadas. Volvamos acá, mira. Si tenemos una función que va de n coordenadas a m coordenadas, ¿cómo calcularía el límite? Lo hacemos componente a componente. Ahí. ¿Cómo estudio la continuidad? Componente a componente. Eso es lo que dice el resultado. Una función, esta función, va a ser continua en este punto
si cada componente es continua. Ahí. Es continua en X. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la función que vaya de R3 a R2, 3 coordenadas se transforman en 2 coordenadas. Aquí tengo, esta parte es una función, esta es la otra. Las funciones componentes son F1 y F2. Este es 2. Y tocar el área. F2. Como cada una de esas es continua, porque esta fórmula es una combinación de funciones continuas, esta es continua, esa es continua y esa es continua, por lo tanto, por el álgebra de funciones continuas, esta es continua. Lo mismo acá. Z cubo es continua, e elevado menos xi es continua porque es la composición de la función xi con la composición de la función e a la t, que también es continua. La compuesta de esas dos es esta. O sea, la compuesta es continua y por lo tanto cada coordenada es continua. En consecuencia, esta función es continua. ¿Ok? Ya, entonces la continuidad funciona más o menos de la misma manera. Bien, déjenme plantear un problema. Aquí lo tengo preparado acá. También les voy a mandar esta información. Aquí tengo algunos límites que he calculado. Calculemos algunos límites acá. Uno de estos límites están en la guía de ejercicio. Calculemos el límite cuando x, y tiende a menos 1, menos 1. No siempre el límite es 0, 0. ¿Cómo calcularíamos ese límite? Es de la forma 0 sobre 0. Podría usar una trayectoria, pero en realidad aquí vamos a usar un artificio algebraico nomás. Tengo una diferencia, una suma de cubos. X cubo más y cubo es esta expresión. Por lo tanto, si hago el cociente, te queda esta expresión. Ya el límite ya ahora se muere muy rápido. El límite existe y vale 3. ¿Okay? No hemos hecho aquí una manipulación algebraica en ese cálculo. El límite funciona ahí. ¿Okay? Y en el otro caso, límite cuando x, y tiende a 2,0, si reemplazamos 2 y 0 te queda 0 sobre 0. Aquí podríamos, si nos fijamos bien, fíjate que si tú piensas, en realidad lo que está detrás es un cambio de variable, ¿no? La expresión es raíz de t menos 2, t menos 4, cuando t tiende a 0. El límite es algo como esto, ¿no? Si nosotros pensamos en eso. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es racionalizar. Si racionalizamos, eliminamos la raíz en el numerador, aquí se cancelan términos y nos queda esta expresión. Y esta expresión tiene un límite bastante inmediato de calcular porque el denominador no es 0, así que el límite es 1/4. Por lo tanto, no todos los límites son necesarios de calcular o trabajar con trayectoria. Uno tiene que ver si puede hacer alguna manipulación antes. ¿Ok? En ese caso. Bien. Sigamos estudiando límites. A ver. Aquí los tengo más ordenaditos, por eso que los voy a comentar. Estudiamos el límite de esa función. Insisto, yo no sé si existe, pero siempre pensemos que no existe. Tratemos de ver si falla. Bueno, escojamos trayectorias convenientes. Por ejemplo, la que está en rojo, que es el eje X, es decir, x, 0. Si nosotros reemplazamos 0 en la función, te va a dar la constante 0, el límite 0. Si elegimos otra trayectoria, por ejemplo la que está en verde, que es y igual x, es decir, igualamos las coordenadas, el límite te va a dar 1/2. Conclusión, el límite no existe para esa función que está ahí. Veamos este otro, a ver. X cuadrado más y, x cuadrado más y cuadrado, cuando x, y tiende a 0, 0.
¿Cómo podríamos abordar ese problema? Bueno, pensemos que no exista, a ver si falla. Uno empieza a combinar. Por ejemplo, si hago i igual 0, si hacemos i igual 0, te queda x cuadrado sobre x cuadrado. Estoy mirando aquí abajo. Aquí. Si hacemos i igual 0, evaluamos, reemplazamos, tomamos i igual 0 en la función, vemos lo que nos queda, algo de una sola variable, en este caso es constante, el límite es la constante. Por ese camino, que es el camino, el eje X es constante, y busquemos otra curva. ¿Qué otra curva podemos considerar? A ver, por ejemplo, podemos considerar aquella curva para la cual el numerador es 0. Si hacemos y igual menos x cuadrado, el numerador te queda 0, el denominador te queda x a la cuarta más x a la cuarta, por lo tanto, el límite es 0. Listo, falló. Encontramos esa curva. No hay una receta acá, uno tiene que ir probando, y si encuentra, se hace los cálculos correctos y encuentra que no existe el límite o son distintos, el problema está completamente resuelto. ¿Ok? ¿Cómo uno sabe qué curva ocupar? Bueno, ve problema resuelto y trata de ver si funciona. ¿Mm? Ya, vamos a estudiar el límite de esta función, hx, y, cuando x tiende a 0, donde hx, y es esta. X, seno 1 partido por y, más y, seno 1 partido por x, cuando el producto es distinto de 0, cuando el x y el y no son ceros, y 0 en el otro caso, cuando uno de ellos es 0. Ya. Bueno, si uno empieza a probar algunos casos, se empieza a darse cuenta que el límite efectivamente vale 0. Entonces, lo que uno puede hacer acá es tratar de ver si el límite existe y vale 0. Lo que podemos hacer es lo siguiente, mira, si nos tomamos valores absolutos acá, si tomamos valor absoluto, el seno de cualquier ángulo o cualquier expresión es siempre menor o igual que 1. Independiente de lo que pongan en el argumento. Por lo tanto, lo que podemos hacer acá es lo siguiente, podemos tomar el valor absoluto a toda la expresión, ahí, y ver qué pasa. Recordando lo siguiente, recordando una propiedad de valor absoluto que se ocupa con frecuencia, dice que el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Y otra propiedad que sabemos que ocurre con los valores absolutos es que el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. Esas dos propiedades son las que vamos a ocupar. Primero separamos, aquí está separado, hemos separado el valor absoluto y después separamos el producto. ¿Ok? Separamos el producto. Como eso. Entonces ahora nos damos cuenta que este término lo podemos acotar por 1 y ese también. Por lo tanto, la función original en valor absoluto está acotado por esta expresión, que tiende a 0 cuando x, y tienden a 0. Entonces estamos en las hipótesis del teorema, de la propiedad. Por lo tanto, esta estimación nos está indicando que ese límite es 0, el de h, cuando x e y, x por y distinto de 0, por el teorema que hemos enunciado hoy. Ahora nos queda este caso. Fíjate, la función dice, cuando las dos coordenadas son no 0, haga lo de que está arriba, y cuando una de las coordenadas es 0, marque 0. Que una de las coordenadas sea 0 significa que la función en esta línea es 0 y en esta otra línea es 0. Son dos trayectorias. Esas dos trayectorias que he marcado en plomo y en verde no están consideradas en este análisis, porque en este análisis estamos en esta parte. Lo que estamos diciendo es que el límite es 0 cuando tú te acercas a 0 por cualquier, no por los ejes. Cuando tú te acercas a 0, ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Y qué pasa si te mueves por los ejes? ¿Qué pasa con el límite si me muevo por el eje? Bueno, si te mueves por los ejes, la función es 0, es constante 0. Así que los límites también son 0. En conclusión,
como hemos abarcado toda la totalidad del plano, es decir, con las trayectorias de los ejes y con todo el resto, el límite es 0. ¿Ok? De la función. ¿Y eso por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta de que si tomo valor absoluto, puedo ocupar esta información. Y lo mismo pasa con el coseno, con el valor absoluto del coseno. ¿Eh? También lo podemos ocupar. ¿Ya? Si quisiéramos hacer lo mismo con epsilon y delta, esa desigualdad es menor que 2 veces la norma. Y si delta es menor que epsilon medios, entonces esta función es menor que epsilon. Y por lo tanto, el límite es 0. Hemos probado por definición. Para una función en 3 variables, como la que aparece ahí, el límite no existe. ¿Eh? Si escogemos las 3 coordenadas 0, x igual y igual z, y reemplazamos en la fórmula, nos da al reemplazar en la fórmula 1/3. Se cancela. Por lo tanto, el límite es 1/3. Si escogemos otra manera de acercarse, es decir, por ejemplo, si hacemos z igual 0, el límite es 0, porque la función se vuelve idénticamente 0. Fíjate que aquí, cuando hablamos de formas de acercarse, aquí nos estamos acercando. En el primer caso, lo primero es una trayectoria, es una curva, es una recta que pasa por el origen, y la segunda forma, que hemos elegido para acercarnos es por el plano XY. Si tú te acercas al punto 0,0 moviéndote en el plano, el límite es 0. Y si te acercas moviéndote por la recta, el límite es 1/3. Por lo tanto, el límite no existe. ¿Ok? El límite no existe. Bien, lo dejé al final porque me acordé ayer tarde, hay un criterio muy, muy útil, lo tengo que comentar. Este es el apunte que se lo voy a mandar, que es este. Veámoslo acá, tenemos estos 5 minutos para formar una idea. A veces, en el caso de funciones de R2 a R, a veces un cambio de variable te permite calcular el límite. ¿Cuál es el cambio de variable que vamos a considerar? Coordenadas polares. Vamos a este comentario. Este límite involucra cuando x, y tiende a un valor a, b. Si A y B son ceros, quedaría R coseno de teta, R seno de teta. Este es seno. Hay que error cambiarlo ahí. Tengo que arreglar entonces eso. Este es seno. Seno. Ahí cometí el error en todas partes acá. No, ya. Cambiar el. Entonces el resultado es el siguiente. Dice, el resultado reza como sigue. Dice, si tú haces el cambio de variable, vamos a llamar h a la función. O sea, la variable ahora van a ser r y teta, ¿correcto? Y nosotros sospechamos que cuando r tiende a 0, esta función se acerca a algo, es decir, se acerca a un valor que no depende de teta, ¿ok? Entonces, esencialmente, ese valor es el límite de la función. La parte que sigue es la parte más técnica. Dice, si L sospechamos que es el límite de esta función, y si la diferencia está acotada por una fórmula de R que tiende a 0, entonces ese número es el límite de la función. Fíjate que aquí volvimos a las variables originales, x. Es eso lo que estamos diciendo. Entonces uno dice, uno tiene que tener
en principio, un candidato a límite. Uno debería sospechar que el límite tendría que ser tal, ya sea porque probó con hartas curvas, ¿cierto? Y dijo, todas me marcan 0 o todas me marcan 1, entonces el límite debería ser 1, entonces agarramos el 1 y lo ponemos acá. Si al hacer esta estimación nos queda, bueno, es que este resultado es muy parecido a este, ¿no? Pero en la variable x sí. Este resultado es como este, ¿sí? Con la única diferencia que ahora no debe aparecer teta acá, debe aparecer solo R. Si al acotar te queda una fórmula de R y tiende a 0, entonces el candidato a límite efectivamente es límite de la función. Ahora, generalmente, cuando nosotros hacemos esta diferencia, la parte fuerte es esta, generalmente lo que queda es una fórmula de teta y de R. Bueno, pero la fórmula de teta en realidad la podemos acotar. ¿Qué significa acotar? Significa que esta fórmula en realidad la puedo mayorar por una constante. Esto es una constante, no una función. Por ejemplo, suponte que la fórmula en teta sea seno. Entonces, si tomo el valor absoluto, se lo acoto por 1. A eso me refiero. O sea, que nos queda una fórmula que tiene que ver con R. Y esa fórmula tiene que tender a 0. Entonces, generalmente lo que queda es algo así y uno se puede deshacer de esta estimación en valor absoluto. ¿Ok? Es eso lo que estamos diciendo acá. Entonces, mira, un par de ejemplos para ilustrar. Yo comento algunos y quedan los demás ahí para que los miren. Como sigue, dice, si yo quisiera calcular este límite, yo digo, mira, este es seno, le voy a mandar seno, error de tipeo. Entonces, lo que hacemos es transformar a polares. ¿Cuál es la idea? A ver, aquí hay algo que no comenté al principio, pero que se presta. La sugerencia es, si el límite a calcular, si la función tiene una expresión que involucra a x cuadrado más y cuadrado, o a x a la n más y a la n, puede ser útil pensar en polares. Si tienen potencias distintas es más complicado. Entonces, fíjate que acá tengo x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado más y cuadrado, y eso vale r cuadrado, cuando hago el cambio. R coseno teta, R seno teta. Entonces, si hacemos el cambio de variable, nos va a quedar una expresión ahora en las variables nuevas que son R y teta, que le estamos llamando h de R teta. Hacemos el cambio, aquí te queda seno cubo, seno de R cuadrado, pero ese R cubo, R cuadrado, queda R. Ahí está. Entonces, lo que quedó típicamente acá es algo como esto. Nos va a quedar una fórmula que depende de teta y de R, y una fórmula que depende de R. Si la fórmula que depende de teta se porta bien, es acotada, entonces podemos seguir. En este caso, esta parte está acotada por 1. Tomamos el valor absoluto de esta expresión y podemos mayorarla de esta manera. Entonces, esa fórmula, fíjate que aquí h de r, teta, en realidad es h de r, teta menos 0. Es menor o igual que r seno de r cuadrado. ¿Ok? Estamos en este contexto, estamos ahí. Ahí, ¿no? Algo. El candidato debería ser 0. Y resulta ser 0 porque quedó acotado por una fórmula que solamente depende del radio, y cuando r tiende a 0, r seno cuadrado, r del seno de r cuadrado es 0. Por lo tanto, este límite es 0. Conclusión, el límite de la función original en la variable xy existe y vale 0. ¿Ok? Vale 0. Bueno, aquí tenemos un segundo ejemplo, donde hacemos también el cambio. Voy a tener que arreglar ahí. Y fíjate que ahora quedó con cubos.
pero puedo factorizar por R cubo, porque esta potencia es la misma que esa. Es una buena, uno puede usar polares ahí. Y lo que queda es ahora R por esta expresión. Y la pregunta es si yo puedo acotar esa expresión. Y la verdad es que sí se puede, ¿no? Porque esta expresión es lo mismo que propiedades de valor absoluto. Y cada una aporta uno, ¿no? Ah, entonces es 2 por R. ¿Ok? Entonces, la fórmula de teta que hay que multiplica la fórmula de R está acotada. Si la fórmula que queda no es acotada, el límite no existe. O el límite, uno puede encontrar, eso te da una pista de que puede encontrar curvas, caminos distintos. Como este límite es cero, este límite es cero, este es el que debería ser el límite y efectivamente lo es. Ya, el número 3 está con detalle, ustedes lo pueden mirar también. Aquí lo que queda es esta expresión. Fíjate que esta fórmula es esta fórmula. Por esta fórmula. Y lo que hay que ver es si me puedo cambiar esto por una constante. Es decir, mayorarla por una constante. Y aquí está la idea porque como el coseno cuadrado es mayor que 0, yo puedo quedarme solamente con 1. Estoy acotando hacia adelante. Entonces esta fracción es menor o igual que 1, porque este número es positivo. Y entonces nos queda, al acotar, esta. Y ese límite vale 0. Así que ese límite es 0. Ya, quiero terminar esta parte y la clase con el siguiente ejemplo. ¿Será que funcionar siempre, las polares funcionan siempre? No. ¿Qué pasa si quiero estudiar este límite? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, este límite yo sé que no existe, ¿no? Ya lo vimos en el caso cartesiano. ¿Qué pasa si le metemos polares a este límite? A esta expresión. Vale, de seno. Si le metemos polares, nos queda x y y con r coseno r seno, nos queda en el numerador r, puedo factorizar por r cuadrado y el denominador te queda r cuadrado y nos queda una expresión de teta. Entonces, h de r teta es algo que depende de teta. Y entonces, recuerda esta parte. Si tomo el límite, no debe depender de teta, debe ser una constante. Esa constante es independiente de teta. Pero aquí, en esta expresión, depende de teta. Para teta igual 0, aquí te queda 1. Pero si teta es pi cuarto, esto es 0. Por lo tanto, el límite de esta expresión es algo que depende del ángulo. Por lo tanto, va a variar si cambia el ángulo. Esto te da a entender que el límite no existe. De hecho, si tú, recuerda que si tú fijas, lo que estamos diciendo acá es que si tomo un ángulo pi cuarto y tomo otro ángulo que es pi medio, ese es pi medio, y me acerco a cero por trayecto, de esas dos maneras polar, voy a llegar a resultados distintos, el límite no existe. Entonces, si la función que queda solamente depende del ángulo, entonces el límite no va a existir. Porque, ¿y cómo tú argumentas? Porque tú dices, porque escoges dos valores de teta, y h de r teta 0 va a acercarse a un valor, y h de r teta 1 se va a acercar a otro valor.
Pero eso entonces son distintos. Entonces, si el límite existe, tiene que ser el mismo, pero como no lo es, no existe. ¿Ok? Entonces, una pista, para que el límite no exista, tiene que pasar eso. Entonces, de esa manera, uno prueba si con polares se porta bien, va a caminar. ¿Ok? Bien. Si ustedes me permiten 2 minutos. Bueno, aquí habían algunos problemas más que no alcancé a comentar. Aquí está completo, analicen la continuidad. Les voy a mandar también este material para que lo estudien. ¿Ok? Si tienen alguna duda, lo podemos comentar el lunes. ¿Ok? Son de cálculo de límites. Algunos de los problemas de acá han sido considerados en alguna evaluación. ¿Ya? Bueno, jóvenes, espero que hayan más o menos entendido cómo va el cuento aquí, de cálculo. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta, jóvenes? Les voy a mandar durante el día el material, alguien me hizo la pregunta, este material es distinto yo me baso en el apunte y le voy agregando algunas cositas, ¿ok?